Primer bloque de nuestro programa y como les prometí, estoy con el doctor Norberto Garrote, que es el director de la Casa Cuna y el jefe de violencia familiar hasta que fue a ejercer el cargo de director y además es profesor y enseña de estos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por venir hasta acá, ¿eh? Gracias por invitarme. ¿Hace cuánto en la Casa Cuna? Tanto como 40. ¿Te acordás de mí de residente ahí cuando yo estaba? En este momento no me acuerdo. Yo me acuerdo que había violencia ahí. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando mucho del tema del abuso sexual y dejamos definiciones muy concretas, las dejó el doctor. Y hoy queremos hablar de todo lo que es la prevención. Por eso hoy nos vamos a encargar en esta segunda parte de hilar lo que hablamos la semana pasada. Así que, ¿te parece arrancar? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué es la educación sexual? Yo creo que es la mejor manera de hacer prevención primaria, ¿sí? Y acá en esto cuenta mucho el tema de la educación sexual. Habitualmente estamos concibiendo el tema de la educación sexual o se la intenta manejar por el lado de la genitalidad. Y acá la educación sexual implica acercarnos a la necesidad de atender a los derechos que tiene un niño desde antes de nacer y después de nacer, ¿ok? Por lo tanto, estamos hablando de su integridad, estamos hablando de su cuidado, de su salud y de todos los elementos que el niño requiere para crecer y adaptarse en una sociedad con exigencias de lo más variada. Por lo tanto, la educación sexual debe comenzar muy tempranamente. Y cuando digo muy tempranamente, es cuando el chico ingresa al jardín. A los 3 años, el chico empieza a contactarse con otros chicos. Y es fundamental, entonces, que ahí se tomen cartas en el asunto. Nosotros tenemos una ley de educación sexual que lamentablemente desde el 2008, que está vigente, no se pone en práctica en los colegios por distintos tipos de cuestiones. Pero acá es necesario, por eso digo, que el chico empiece a aprender a cuidar su propio cuerpo desde el momento que ingresa al jardín. Entonces, saber, ¿sí?, que su cuerpo le pertenece, que su cuerpo merece cuidado, que el contacto interpersonal a través del contacto corporal es válido para transmitir afecto y demás, pero dónde se puede transmitir y de qué manera. Y asimismo, qué formas de contacto interpersonal corporal no son válidas, porque no son válidas el golpe, el castigo, el morderle a otro chico, que ocurre habitualmente. Y entonces esto es necesario educar desde el vamos, que sus partes íntimas no tienen acceso nadie, de ahí que hoy por hoy el ingreso de un chico al jardín, un chico de 3 años, entonces tiene que controlar esfínteres, tiene que ir al baño solo y se busca ese tipo de privacidad de la intimidad de cada chico, justamente por todos los inconvenientes que ha habido como consecuencia del manejo con chicos en las guarderías y en los jardines, ¿cierto? Entonces, si la educación empieza desde ahí, el chico va a estar mucho más atento a poder venir a hacer un planteo formal respecto a aquello que no le gusta, aquello que le desagrada, aquello que no es lo que y que le enseñamos que no debe hacerse. O que no se lo deben hacer a él. Y saber decir que no, exactamente. La siguiente, señor director, ¿cuándo debe iniciarse y cómo es un poco esto? ¿Y cómo que a los 3 años hay guías de cómo tienen que trabajar los docentes, los cuidadores? Exactamente. A nivel internacional hay mucho material. Lo que sucede es que nosotros todavía no estamos involucrados en esta cuestión. Te decía antes por distintas razones. Porque muchas veces no se concilian los intereses del marco normativo desde el punto de vista educacional con lo familiar. Y entonces a veces son las propias familias que no pretenden que exista una educación sexual en este tema. Y creo que es fundamental que la gente sepa cuál es esta cuestión. Si estamos diciendo nosotros que en el seno familiar es donde más se generan este tipo de cosas,
necesariamente desde otro lugar deben advertir al chico de qué es lo que está bien y lo que no está bien que le suceda. ¿Cómo debe ser la educación sexual? Que es un poco lo hablamos recién. Y la siguiente es, ¿cuáles son los síntomas? La señora nos dice, bueno, ¿y yo cómo me doy cuenta? Pero por eso digo, en la medida que se pueda hacer todo esto previo, va a ser menos frecuente que los chicos empiecen a tener conductas que llaman la atención del adulto, ¿sí? Y entonces, en los distintos momentos evolutivos del chico va a haber características sintomáticas diferentes, que son indicadores, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que se haga diagnóstico porque el chico tenga alguna de las características que podemos mencionar. Lo más trascendente es cuando el chico viene y dice, mamá, el abuelo me tocó la cola, supongamos. Y muchas veces lo que ocurre es que la madre se enoja, en tanto el chico le viene a decir, el abuelo me tocó la cola. ¿Cómo decís eso del abuelo? ¿Qué sé yo? El chico ese no va a decirle a la madre absolutamente nunca más nada. Y es por eso que muchas veces los chicos terminan diciéndole explícitamente lo que le ocurre a un tercero y no a los propios padres. Pero porque el mensaje del chico no fue recibido de la manera adecuada. Entonces, bueno, a veces, como consecuencia de eso, después lo que uno empieza a notar son dificultades de distinto tipo, en tanto el chico es muy chico, está en edad preescolar, escolar o adolescente. En el preescolar, lo que va a haber muchas veces es que luego de haber controlado esfínteres, el chico deja de hacerlo y entonces se hace pis o caca, ¿sí? O de lo contrario, es el chico que está irritable, el chico que no era así antes, que llora por cualquier cosa, que le ocurre que tiene dificultades a la noche para dormir, con pesadillas u otro tipo de manifestaciones. El chico más grande, además de estas cosas, empieza a tener a veces también modificaciones en el rendimiento escolar. Es el chico que venía más o menos bien y que de repente empieza a andar mal en la escuela y no se sabe el motivo, no se sabe por qué. Es el chico que también presenta enuresis o encopresis durante el periodo escolar. Es el chico que puede también tener trastornos a la noche para dormir, para conciliar el sueño. Es el chico que tiene miedos y tiene miedos específicos, por ahí de ingresar a la casa de un determinado personaje, ¿sí? O quedarse en un determinado lugar o ante el contacto con otro chico. Pero bueno, eso va a depender de cada uno. En la medida que se avanza en el tiempo, en el adolescente, el tema de los trastornos de conducta, el tema de las salidas y el abandono del hogar, las fugas del hogar que se dan en adolescentes, el consumo de alcohol, de drogas y demás, debe ser muy tenido en cuenta a la hora de tener en claro qué es lo que pasa. Entonces, con esto no estamos diciendo que hacemos diagnóstico de estas cosas, salvo que venga alguien explícitamente y diga, fulano me hizo tal o cual cosa. Bueno, doctor, el productor le está por agarrar un infarto porque estas cosas realmente tan interesantes y tan delicadas, yo creo que se expliquen bien como lo has hecho, así que te agradezco. Y en caso de consultar, ¿dónde van? Lo último. Y deben consultar, nosotros en el hospital que conduzco tenemos un servicio que frente a las dudas que puedan ocurrir, tiene la posibilidad de atender a todo aquel que está presumiendo que puede estar atravesando una situación irregular. Entonces, cualquier duda, Hospital de Niños Pedro de Elizalde, donde el doctor es el director.